Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre el asma en la niñez. El asma es una condición crónica, ya no hay que verla como una enfermedad que se caracteriza por tos exigente, medio seca, silbido de pecho o sibilantes y esfuerzo respiratorio, agitación o sensación de falta de aire. Sucede en un grupo pequeño de la población. Generalmente los niños son diagnosticados de asma después de un proceso complejo de evaluación y de valoración. De eso vamos a conversar. Hoy día tenemos un gran invitado para ese propósito. Asma en la niñez. Miguelito es un niño sumamente simpático de 5 años de edad que tiene una historia de resfríos con toses, mocos a lo largo de sus últimos 3 años de edad. Desde que pisó el kindergarten empezó a resfriarse con mucho más regularidad. La madre cuenta que de pequeñito, cuando tenía unos mesecitos, 6, 7 meses, tuvo una bronquiolitis y lo que a ella le preocupó fue que le dejaron un inhalador pensando en que esto podría ser asma. La mamá no tenía muy claro el panorama. Esto se resolvió y nunca más lo molestó hasta que Miguelito pisó el kindergarten y empieza a tener infecciones respiratorias frecuentes. Para la mamá, por supuesto, es un sinvivir porque todas las semanas, de todos los meses, de todo el año el niño tose. Ya tiene 5 años, Miguel le gusta jugar fútbol, es sumamente activo, pero cada vez que corre y juega un partido termina tosiendo y en la noche pasada, última, antes de que la madre fuera a la emergencia para que lo nebulicen, al niño se le cierra el pecho, porque eso es lo que dice la mamá, que le costaba respirar, que empezó a toser, llega a la emergencia, lo nebulizan y el médico le dice a la mamá que con esa historia podríamos estar pensando en que Miguelito tuviese asma y le recomienda ir donde un neumólogo pediátrico, porque hay neumólogos para niños, para que ustedes sepan. La madre dice, mejor lo llevo con el pediatra y lo converso, con muy buen tino, va donde el pediatra examina a Miguelito, ve los antecedentes, historia de asma en la familia, que es positiva, la mamá de niña, el papá también, y sospecha que es un cuadro de asma en un niño de 5 años de edad. Lo que hace el pediatra es luego refiere a un neumólogo para que él haga el manejo, el diagnóstico definitivo, el control. Los síntomas más importantes de asma en la niñez tienen que ver con eso, con tos seca persistente. Son los niños que tosen en las noches, tosen y nunca hay flemas. Sibilancias o silbido de pecho. Esto que ustedes ven es algo que muchas veces, si no todas, son los doctores que auscultan al niño y escuchan un pitito. A veces hay papás que ya tienen el oído también entrenado, que se lo pegan al pecho al niño y sienten que le sirve el pecho. Y lo otro es que el niño está agitado, tiene una frecuencia respiratoria incrementada, le cuesta botar el aire, los músculos accesorios de las costillas hacen ese esfuerzo. Con estos 3 síntomas, lo más probable, además de otras pruebas, es que Miguelito tenga asma en la niñez. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar conversando con un neumólogo pediátrico, nuestro buen amigo el doctor Javier Torres Goitia, que nos va a explicar el ABC del asma en la niñez. Ya volvemos. En los siguientes minutos vamos a estar conversando con el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra, neumólogo pediátrico. Vamos a hablar con él todo lo que hace referencia al asma, una enfermedad hasta hace algún tiempo vista como una enfermedad, ahora la verdad que la vemos como una condición que afecta a un grupo especial de niños que tienen ciertas características que ustedes van a conocer, da síntomas importantes y que creo que lo más preponderante del programa el día de hoy es que ustedes aprendan a perderle el miedo y a romper todos estos paradigmas, todos estos estereotipos de que el asma es una enfermedad severa, discapacitante, que pone en riesgo la vida y la salud de la persona que la padece. No dudo que hay casos severos, pero son tan raros que la verdad es que mejor vemos lo que en la mayoría de las veces sucede. Javier, ¿cómo estás? Gusto tenerte acá en el programa, gracias por acompañarnos. Qué gusto estar siempre con ustedes acá. En este bloque para conversar acerca del asma en la niñez. Presentamos la historia en el segmento anterior, que es de un niño de 5 años, ¿no? Que tiene una historia a lo largo de la vida, según cuenta la mamá,
de infecciones respiratorias. En algún momento de chiquitito le hicieron diagnóstico de bronquiolitis, no entendió muy bien qué cosa era lo que pasaba con la bronquiolitis, pero sí le quedó clarísimo, porque para ella fue difícil asimilar, que le mandaran un inhalador. Y luego ya entra al colegio y nota pues que el niño, que es sumamente inquieto, que le gusta hacer deporte, cada vez que hace deporte tose, le falta el aire, en las noches le escucha un silbido de pecho, inclusive ha tenido que ir a la emergencia. En la emergencia le han dicho: señora, vaya donde el neumólogo pediátrico. La mamá decide hablar esto con el pediatra primero, porque pensando en que el asma es una enfermedad descalabrante. El pediatra le hace la historia y le dice: bueno, pues sí, esto parece ser un asma leve, además tiene antecedentes, la mamá de niña era igual. Va el niño finalmente referido por su pediatra donde un neumólogo pediátrico de gran trayectoria y expertise como tú, y le corroboran el diagnóstico de asma a Miguelito, de 5 años, y le dan un tratamiento. Explícanos, por favor, por qué es tan difícil hacer un diagnóstico de algo que puede resultar tan común. ¿O es que ha habido sobrediagnóstico y pensamos que es tan común? Bueno, en primer lugar, es importante entender la historia del asma, ¿no? El asma tiene una historia como la de la medicina, es decir, sí. y se han construido, como en todo lo que es historia, se han construido una serie de mitos, una serie de tabús, una serie de constructos sociales que han llevado a poner al asma entre las enfermedades supuestamente más complicadas. Como tú decías, y lo decías muy bien, y yo me alegro que lo hayas planteado así, Gracias. el asma no es una enfermedad, el asma es una condición. Es decir, como tú tienes ojos verdes o la otra persona tiene ojos celestes, yo tengo asma y el otro mide 1,60 m y el otro es gordito. Entonces, como esas condiciones, en esa categoría tenemos que poner al asma. Y al poner al asma en esa categoría, tenemos que entender que van a haber muchas personas que tengan diferentes grados. Unos tendrán ojos verdes, otros tendrán ojos turquesa, otros tendrán ojos muy, muy verdes. El asma será leve, el asma será moderado y el asma será severo. De moderado para severo son la minoría de los casos, los muy poquitos. La gran mayoría están en los asmas leves, en los asmas. ¿Qué es el asma? El asma es una respuesta del aparato respiratorio de la zona de los bronquios y los bronquios más delgados, ¿no es cierto?, que responden exageradamente a estímulos externos, que no necesariamente son alérgicos a polvo, a polen, no, pueden ser virus los que desencadenan la misma esta respuesta exagerada. Exacto. Entonces, si entendemos que el asma es una respuesta exagerada, vamos a entender que el asma es una condición que puede llegar a ser permanente, pero que no es limitante, porque la medicina ha avanzado tanto que puede hacer que estas respuestas disminuyan en su intensidad. La respuesta no va a desaparecer nunca con ningún tratamiento, pero va a disminuir en su intensidad. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria que produce inflamación en los bronquios, los hincha y aumenta la cantidad de secreción. De manera exagerada. De manera exagerada, y contrae el músculo que está alrededor del bronquio. Eso es el asma. ¿Y cuál es la diferencia o qué factores determinan que hayan niños o personas que tengan esta histérica respuesta ante cosas que en otra parte de la población no sucede igual? Condiciones genéticas. Son condiciones genéticas, son cargas genéticas, son estructuras de la formación genética que hace que respondan liberando algunas sustancias. Estos niños liberan más sustancias que van a producir hinchazón de la mucosa, aumento de la secreción y contracción del músculo. Ahora, cuando hablas de genético, la gente no va a poder evitar pensar en hereditario. Y de hecho es una pregunta recurrente, ¿no? Cuando evalúas a un niño con asma, ¿quién más en la familia? Y muchos papás dicen, no, nadie, pero cuando escudriñas en el pasado y en la niñez de los papás, muchas veces ellos han tenido uno o ambos estas características. Todo lo que tiene que ver con la estructura de los genes es transmisible de padres
a hijos por generaciones. A veces se saltan una generación, a veces se saltan 2 generaciones, pero hay un antecedente familiar en este tipo de problemas. Y en el asma, como en la rinitis, hay un antecedente familiar de familiares relativamente cercanos. No necesariamente el padre o la madre, puede ser el tío, puede ser la tía, puede ser... Hasta por ahí llegamos. Es familia, ¿no Es familia. ¿Por qué? Porque los genes son la fotografía de tu estructura. Y esa fotografía tú haces un copy-paste cuando naces, pues. Entonces es importante en los antecedentes familiares del niño. Ahora, ¿hay relación entre esta bronquiolitis que tuvo Miguelito en algún momento de su vida y el hecho de que la mamá pues siempre cuenta que siempre este niño andaba con resfríos, con toses, con mocos? En medicina estamos empezando a ver que lo que antes se creía mucho, que había una relación directa entre A y B, ahora estamos empezando a ver que a veces son coincidencias que estadísticamente son significativas, pero no son responsables de. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Un niño que tiene bronquiolitis a los 3 meses, 2 meses de edad, puede llegar a ser asmático, pero no por la bronquiolitis, sino porque tenía su carga genética y que hizo asma. ¿No es cierto? Claro. Hay muchos niños que hacen bronquiolitis y que no terminan siendo asmáticos. No porque se lo trató bien de la bronquiolitis, sino porque simplemente este niño no tenía la condición para ser asmático en el futuro. ¿Cuáles son los síntomas que más comúnmente vemos en un niño con asma? Tos, una tos característica, que es una tos pegada, es una tos seca. Cuando digo tos pegada me refiero a esa tos que tú sientes que hay un poco de secreción, pero que no la logran movilizar. Es como si tuviera la secreción pegada en los tubos que tenemos en los bronquios. Es el niño que no le ronca el pecho cuando tose, que no siente que está cargado de flemas. Pero tienen accesos bien importantes. Primera cosa. Segunda cosa, yo te diría que eso es lo más importante. Otro tema que es muy importante es que los niños con asma y las madres y los padres deben fijarse en esto, sacarles la camisa y ver que se hunden los espacios entre las costillas. O sea, agitación. Agitación, pero se tienen que hundir estos espacios. Y se tiene que hundir esta cosita que tenemos acá que se llama la horquilla external, se hunde para adentro. Yo te diría que la tos y estos síntomas son probablemente los más importantes en el asma común. El concepto de pecho cerrado, para referirnos a que los bronquios se han cerrado, ¿es lo que explica el silbido de pecho, que también es característico? También el silbido del pecho es característico, a veces no muy bien detectable por los padres, por los médicos siempre tiene que ser detectado, pero a veces no muy bien detectado por los padres. Físicamente, ¿qué pasa? Cuando tú cierras el tubo respiratorio, ¿no es cierto?, el aire que entraba y que salía naturalmente, fácilmente, ahora necesita, por esta contracción, que los músculos del tórax trabajen mucho más. Y ahí es donde se notan estas contracciones. Esfuerzo respiratorio. Ese esfuerzo respiratorio. ¿No? Ya hemos hablado de los factores que condicionan esta inflamación exagerada. Ahora hablemos de qué cosa es lo que hace que un niño tenga pues esta tos seca generalmente nocturna, que le silbe el pecho, que tenga esta agitación, ese esfuerzo respiratorio. ¿Cuáles son los factores que la pueden desencadenar? Sí, antes de eso, si me permites, sí, Pepe, favor, una cosa para evitar confusiones en nuestros oyentes, es que el hecho de que haya una carga genética no quiere decir que hay elementos que van a actuar externos sobre esta carga genética. Por ejemplo, el polen. La caspa de animales, los inhaladores, o sea, los aerosoles. Los aerosoles. ¿No es cierto? Una cantidad de cosas fuertes, externas que vienen de afuera, que son los irritantes que provocan esta hiperreacción. Hay varios factores que pueden desencadenar. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esos factores. Tu pregunta era como... Precisamente iba orientada a eso, a los factores desencadenantes. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, ese niño, ¿por qué tose más, el niño que es asmático, por qué tose más cuando hace ejercicios? ¿Por qué tose más en la noche? En la noche tose más porque la temperatura baja y el frío es un irritante de la mucosa respiratoria y eso produce... El frío puede desencadenar broncoespasmo, ¿no es cierto? Correcto.
El ejercicio, ¿qué pasa con el ejercicio? Entra un aire que ya no está entibiado por la nariz ni humidificado por la nariz, sino es un aire más frío y más seco. Claro. Y entonces eso también irrita el bronquio que está predispuesto Y puede a desencadenar reaccionar. un espasmo bronquial. Entonces, ¿cuáles son las características del asmático? Tú me preguntabas. Eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Perfecto. Tenemos que irnos a una pausa. Muy Vamos bien. a hablar acerca de las características, ya hemos conocido los factores de riesgo y los desencadenantes, el manejo Perfecto. y el pronóstico. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en La Buena Vida. Continuando con las entrevistas, estamos con el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra neumólogo, hablando sobre asma en la niñez. Javier, muchas cosas me vienen a la cabeza cuando hablamos de asma en la niñez, porque son los pacientes que sueles ver con cierta regularidad. Muchos de ellos no tienen asma y los papás ya están muy preocupados y no tienen ningún factor de riesgo. ¿Por qué es tan difícil hacer el diagnóstico? ¿Por qué tenemos que esperar un tiempo? En primer lugar, tenemos que entender que como todo organismo en formación, el niño inmaduro menor de 5 años tiene naturalmente un cierto grado de hiperreacción bronquial, porque no ha madurado bien su mucosa respiratoria, no ha madurado bien sus músculos, entonces esos niños van a ser, y esto es importante entender la diferencia, muchos niños van a hacer broncoespasmo, que es el espasmo del bronquio, la hinchazón de la mucosa y la producción, sin que ese broncoespasmo llegue a ser asma. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el broncoespasmo y el asma? El asma es una condición que tiene un sello genético. Correcto. ¿Ya? Y que va a durar toda la vida. El broncoespasmo es un evento patológico producido por habitualmente un virus o por habitualmente un virus. Sí, ¿Cierto? la mayoría de los niños son, ¿no? Son los niños que están resfriaditos y de pronto hacen broncoespasmo y después se les pasa. Esa diferencia es muy importante hacer para que los padres no entren en trompo y no al primer broncoespasmo digan, mi hijo es asmático. ¿El diagnóstico de asma es básicamente clínico o recurres algunas veces dependiendo también de la edad? En primer lugar, el diagnóstico del asma es imposible hacerlo antes de los 4 o 5 años de edad, imposible. Yo te diría que cualquier diagnóstico de asma antes de los 5 años es dudoso. Sí. ¿Por qué? Porque tú para hacer un diagnóstico de asma tienes que hacer un examen fisiológico respiratorio. Tienes que demostrar el broncoespasmo con unos flujos expiratorios, con unas ciertos maquinitas, con ciertos valores que están absolutamente bien estandarizados, algunos exámenes de sangre, la presencia de eosinófilos, la presencia de inmunoglobulina E en algunos casos, pero fundamentalmente por el estudio fisiológico de la función respiratoria. Y eso es imposible hacerlo antes de los 5 años. No es que antes de los 5 años no haya asma. Puede haber, pero tú no lo puedes diagnosticar. Pero estas pruebas son más difíciles. Pero estas pruebas son más difíciles de hacer. Una vez que has hecho el diagnóstico de asma, los papás siempre preguntan, entonces, ¿se fregó mi hijo? Porque ahora tiene asma y... No. Eso. El asma no es una enfermedad limitante. Eso, ¿de qué depende el buen pronóstico del asma? ¿Qué ha cambiado en el tratamiento? Del tratamiento. A ver, cuéntanos. Depende de la prontitud, de la constancia, de la perseverancia y de la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? De la responsabilidad entonces de los padres en cumplir las indicaciones. De los padres y del niño. ¿Cómo no? En el asma, el médico tiene que ser fundamentalmente educador y no tratador, no medicador, sino tiene que hablar sobre la importancia de hacer algunas cosas. Los asmáticos tienen que hacer más ejercicios que los otros. Natación, cualquier tipo de ejercicio. Si tú tienes un asmático que has detectado por las pruebas de alergia, que tiene alergia al polen, bueno, pues no lo hagas vivir en una casa con flores, ¿no es cierto? Cámbiale
su medio ambiente para que esta cosa no maneje la epigenética que tiene el asma. Entonces, en el asma, te decía que el médico tiene que ser un educador porque tiene que enseñar a la familia a comer, tiene que enseñar a la familia a vivir en su medio ambiente, tiene que enseñar a la familia a tener cuidados especiales en la noche, etcétera, y obviamente también a tratarse con medicamentos. El uso correcto. El uso correcto. Los niños que tienen asma por ejercicio, por ejemplo, que no tienen asma con nada más, sino cuando salen a correr. Así es. Esos niños, aparte de tener su tratamiento permanente, el momento que vayan a hacer en ejercicio, tienen que usar un broncodilatador. Y tienen que usar de por vida el broncodilatador. Y esos niños van a ser campeones de marcha, campeones de carrera, sin ningún problema. ¿Por qué la mayoría de los chicos que tienen historia de asma o los adultos que tienen historia de asma la refieren como que se curaron cuando llegaron a la adolescencia? Porque madura. Porque el aparato respiratorio madura, el aparato inmunológico madura. Como lo que pasa en muchas alergias. ¿Cómo no? Cambian, ¿no? O sea, van mutando. Y ese es un tema que no está resuelto en el asma todavía. Se lo está estudiando. Ahora, pero es importante, Pepe, que la gente le quede claro el hecho de que el tratamiento del asma es un tratamiento largo que no tiene vacaciones. No es del invierno o del verano. Es de 12, 24, 36, 48 meses. ¿Cuáles son las ventajas de los inhaladores? Porque todavía existe pues una tendencia a mirarlos con cierto recelo. El corticoide ha producido muchísimos daños cuando se lo usaba hace 20, 30 años atrás en forma irracional. Producía talla baja, producía síndrome de Cushing, producía, en fin. El manejo del corticoide ha progresado tanto en la medicina y para los asmáticos, como es un proceso inflamatorio, el corticoide es absolutamente indispensable, es decir, no hay tratamiento de asma sin corticoide. Se han logrado, gracias al desarrollo tecnológico, elaborar medicamentos en aerosoles, ¿no es cierto?, que actúan en forma tópica, como si fueran una cremita. Como cuando tú te pones una crema porque te duele algo, no te preocupas que esa crema se va a absorber y te va a intoxicar, ¿no es cierto?, en general. Lo mismo pasa en el caso de los inhaladores con corticoides. Actúan en la superficie de la mucosa, evitando esa reacción que decíamos. Y se ha demostrado que este corticoide se absorbe al torrente sanguíneo en no más del 0,5 a 0,8% de la dosis. Nada. O sea, nada. Y eso se ha demostrado que tiene un efecto, yo te diría, prácticamente despreciable en el crecimiento. Así es. ¿No? Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que un niño que está con tos aguda, el corticoide solo no lo va a solucionar, porque el corticoide es un tratamiento a largo plazo. El corticoide va a cambiar la función de la célula. Pero para destaparlo a ese chico, para que se le abra el bronquio, para que respire, necesita un broncodilatador. El salbutamol, que es habitualmente el clásico y el tradicional desde hace mucho tiempo. Y ese también es inhalado. Y el salbutamol hay que perderle el miedo. El salbutamol nosotros lo usamos, y te consta, lo usamos hasta 2 inhaladores cada 15 minutos por 2 o 3 horas hasta que el niño se destape. Y perderle el miedo a que el inhalador produce taquicardia, produce palpitaciones, porque sí las produce, pero no tienen ningún efecto negativo. Correcto. Bueno, cuando uno se enamora también tiene taquicardia y palpitaciones, cuando lo asaltan en la calle también tiene... Claro. Esos son efectos colaterales. El problema del enamoramiento con las taquicardias es que sí quedan, ¿no? Sí, quedan, terminas casado 50 años. Con mucha taquicardia. Y con hipertensión después. Javier, pues nada más que agradecerte. Siempre es ilustrativa tu presencia en el programa, sumamente didáctica y entretenida, que es lo más importante. Gracias por darnos siempre la mano, un placer conversar contigo acerca de una enfermedad que puede ser vista a partir de ahora como una condición. Ha sido el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra neumólogo, hablando sobre asma. El programa se tiene que terminar, como todo lo bueno, se acaba en algún momento. No olviden comunicarse con nosotros a través del Facebook y mandarnos todas sus consultas o preguntas y sus requerimientos. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en el próximo programa.